Clase 1. Epidemiología. La epidemiología es la rama de la medicina que estudia los factores determinantes de las enfermedades y el daño que ocasiona con el fin de su mayor conocimiento, control y o erradicación. Etimológicamente, epidemiología es una palabra derivada del griego, y epi significa arriba o sobre, demi o demos significa pueblo, y logos, de donde viene la logía, es tratado. Por lo tanto, la epidemiología estudia a los pueblos y el daño que producen las enfermedades sobre las poblaciones humanas. Estudia además la incidencia, distribución y control de enfermedades en poblaciones, y esto incluye tanto a enfermedades infecciosas como no infecciosas. Por lo tanto, la epidemiología también estudia, por ejemplo, accidentes de tránsito que causan la muerte. Si tenemos que hablar en relación entre seres vivos, podemos establecer que seres vivos de diferente especie han ideado formas de sobrevivir en el medio ambiente. Si la unión es benéfica para ambos, vamos a llamar que esta relación entre seres vivos de diferente especie se va a llamar mutualista. Ambos se benefician. Un ejemplo clásico es el rinoceronte y las aves que se posan en el lomo del rinoceronte, que le van comiendo los insectos, y eso alivia al rinoceronte que está siempre picado por insectos. Es una relación mutualista benéfica. En la relación comensalista, en cambio, esta relación entre seres vivos de diferente especie solamente beneficia a uno de ellos, pero al otro la asociación le es indiferente. Es decir, eso ocurre con algunos parásitos intestinales en el hombre. Algunos parásitos intestinales se alimentan de lo que el hombre consume, no le causan daño, pero no le otorgan ningún beneficio al hombre. Un ejemplo es Entamoeba coli, es un parásito que van a ver próximamente. Y por último, se pueden establecer relaciones entre seres vivos de diferentes especies. Siempre digo lo mismo, uno un ser superior y otro un ser inferior. Y en esta relación, el ser inferior puede causar daño al ser superior. En este caso siempre hablamos del hombre. Entonces, esta relación se llama parasitismo. Parasitismo es la asociación entre seres vivos de diferentes especies, donde uno de ellos es inferior al otro, vive dentro del hospedero, se alimenta del hospedero, lo usa como casa o morada y le causa daño. Entonces acá la relación no es benéfica, sino es dañina. Fuente de infección. Cuando nosotros hablamos de fuente de infección, nos referimos al origen del microorganismo o al origen del agente infeccioso. Si el agente infeccioso viene del exterior, de la tierra, del medio ambiente, de otros animales, de otras personas, nosotros hablamos que la fuente de infección es exógena. El agente infeccioso viene de afuera e ingresa al hospedero y le causa daño. En cambio, si el microorganismo o organismo o agente infeccioso vive en el hombre como parte de su flora, ahora vamos a ver el concepto de flora, vive en el hombre, en equilibrio con el hombre, y por algún mecanismo logra ingresar y dañar al hombre, acá hablamos que la fuente de infección es endógena. Endógena generalmente nos referimos a organismos que viven en la flora del hombre y que por algún mecanismo, algún factor predisponente, este agente, este microorganismo, a partir del lugar donde está, puede afectar al hombre. Cuando hablamos de fuente endógena, nos remitimos o vamos a hablar en general de la flora, la famosa flora bacteriana.
Y también habría que agregar que también hay hongos y algunos parásitos. Entonces el término correcto sería flora endógena. ¿Qué es la flora? Es una población de microorganismos que se encuentran frecuentemente sobre las superficies de la piel de la persona o dentro de cavidades abiertas en individuos sanos. Las especies y el número de las mismas van a variar según la zona del cuerpo y en ciertos casos en la edad del huésped. Estos microorganismos suelen colonizar y multiplicarse y coexistir con otros microorganismos. Son útiles porque la flora muchas veces ocupa receptores celulares impidiendo que microorganismos realmente patógenos lo puedan usar, es decir, son competidores. Se establece un equilibrio entre la respuesta inmune y esta flora endógena, creándose un nicho ecológico particular y permite que esta persona esté protegida. La flora endógena también, sobre todo las bacterias, son productoras de vitamina K. El hombre no produce por sí mismo vitamina K y gracias a la producción de esta vitamina K de las bacterias de la flora endógena, el hombre puede absorber vitamina K. Acá tenemos un cuadrito donde vemos principales microorganismos, o sea, todo lo que ustedes están viendo en esta diapositiva son muchas bacterias, algunos hongos, que son parte de la flora normal o flora habitual. Por ahí en los libros dice flora endógena, flora normal, flora habitual. Me parece que el mejor término es flora habitual, porque la flora normal puede variar según el tipo de alimentación que tenga la persona y en donde viva. Por ejemplo, en la India, donde no se come prácticamente carne, está prohibido, es más, ellos consideran las vacas sagradas, ellos tienen a nivel de tubo digestivo muy poca cantidad de bacterias anaerobias, a diferencia de la población occidental, que tiene muchas bacterias anaerobias en el intestino por el consumo de carne. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, para no ir en demasiados detalles, en la boca predominan Streptococcus viridans, Streptococcus piógenes. En la piel, el 70 a 90% de las bacterias de piel son Staphylococcus epidermidis. No por nada se llama epidermidis, viene de epidermis. A nivel de las narinas, de las fosas nasales, de las zonas de las axilas, predomina Staphylococcus aureus. En la boca hay muchos estreptococos, inclusive hay hongos como cándida. Y en el tubo digestivo vamos a tener bacterias que después vamos a ver, se van a llamar gram positivas, muchas bacterias gram negativas, como dice ahí, bacilos gram negativos, como Escherichia coli, como Klebsiella, y anaerobios en la última parte del intestino grueso y del recto. Y en la uretra y vagina, tanto de hombres como mujeres, van a ver Staphylococcus epidermidis, y en la vagina de la mujer va a predominar una bacteria de la flora normal de la mujer, que es Lactobacillus, que es la bacteria que predomina en mujer joven y fértil. Cuando es una niña o está en la menopausia, esta flora cambia. ¿Cuáles son las vías de transmisión y puerta de entrada? La vía de transmisión es la forma como los microorganismos pueden ingresar al hospedero. Ahora lo vamos a ver. Y la puerta de entrada en realidad es el sitio por donde el microorganismo penetra en el huésped y a veces no va más allá, o sea, puede causar daño en la puerta de entrada y otros pueden, a partir de la puerta de entrada, ingresar, diseminarse y causar una infección sistémica. Entonces, estas son principales vías de transmisión. Y acá estamos hablando de vía de transmisión horizontal, es decir, no vertical, que es de madre a hijo, sino horizontal, de persona a persona o de animales a persona. Entonces, la vía de transmisión respiratoria o por gotitas de flush, que es
que nosotros ahora conocemos como aerosolización, generalmente es la forma de transmisión de muchos microorganismos que causan infecciones respiratorias. Y como dice ahí, no es fácilmente controlable. ¿tá? No es fácilmente controlable. En cambio, las transmisiones que son por vía fecal-oral, es decir, donde el microorganismo sale por materia fecal y puede infectar a otra persona por consumo de alimentos contaminados con materia fecal o por mecanismo de ano, mano, boca, puede ser controlada por medidas de salud pública, como simplemente el agua potable y el lavado con jabón de las manos. El contacto sexual o las enfermedades venéreas son de difícil control porque hay factores sociales involucrados. No es fácil decir hagan abstinencia, usen preservativo. Entonces muchas enfermedades se transmiten por relaciones sexuales, por ejemplo, desde la tricomoniasis, que es un parásito, hasta el VIH. También hay otra forma de transmisión horizontal donde pueden aparecer vectores, y acá ya hablamos de antropozoonosis, o sea, infecciones de animales que se transmiten al hombre. Y puede ser que este hombre pueda transmitirle a otro hombre o no. Y acá tenemos que en la primera diapositiva vemos que las enfermedades se pueden transmitir a través de vectores, por ejemplo, mosquitos, y ustedes ya conocerán el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, se transmite a través del Aedes aegypti, que es un mosquito de patitas atigradas, pero hay otras enfermedades que también se transmiten por vectores, por ejemplo, malaria, plasmodium se transmite por medio del mosquito anófeles, sobre todo en África y en Brasil, y hay otros más. Después, enfermedades de animales que se transmiten al hombre, donde en realidad el animal es reservorio o padece la enfermedad, por ejemplo, la brucelosis, la rabia, la fiebre Q, y un perro rabioso muerde al hombre y le transmite la rabia. O el consumir y carnear una vaca enferma con brucelosis puede llevar a la aerosolización de la bacteria y el hombre infectarse de la brucela, que es una bacteria, por aerosolización al cortar la carne del animal enfermo. Y otra forma de transmisión es a través de vectores como las pulgas, cuyo reservorio y animal, digamos, primario es la rata, y esta pulga de la rata, cuando las ratas mueren, van a picar al hombre, que no es su hospedero natural. La pulga de la rata generalmente pica a la rata, pero cuando las ratas mueren por la peste, la plaga, pueden afectar también al hombre y el hombre sufrir peste negra. Acá tenemos una foto de cómo es cuando alguien estornuda, y si yo utilizo el codo para evitar esta aerosolización, yo estoy haciendo, digamos, un gran bien a la población. Imagínense si no saliéramos con tapabocas a la calle. Bien, acá seguimos viendo otra forma de transmisión por animales. Acá tenemos tanto perros como gatos, por medio de mordidas o rasguños, la transmisión de la rabia o de Pasteurella multocida o enfermedad del arañazo del gato, donde estos animales son reservorios de, por ejemplo, de un parásito llamado leishmania, produciendo leishmaniasis, u otras enfermedades como la enfermedad de las montañas rocallosas, la fiebre de montañas rocallosas, y esto es por medio de garrapatas de estos animales que por contacto del hombre con estos animales, estas garrapatas dejan de estar con los animales y afectan al hombre. Por contacto, el acariciar de la piel de perro y gato puede favorecer la transmisión de hongos, y la materia fecal de los gatos y de los perros pueden eliminar parásitos como Toxocara canis, como Toxoplasma gondii, y si uno se pone en contacto con esta materia fecal de estos animales y la consume, confundida con verduras mal lavadas o sus ciclos intermedios, que después vamos a ver, el hombre puede adquirir estas enfermedades. Seguimos hablando de transmisión horizontal. Habíamos dicho que la transmisión horizontal es de persona a persona. Ya vimos varias vías de transmisión: respiratoria, sexual,
fecal oral, etc. Y un hombre infectado puede transmitir a muchos y estos también a su vez a muchos más. Esto, si seguramente están viendo mucha televisión, se refiere al R0 y que para considerarse epidemia el R tiene que ser mayor a 1. Bien. En cambio, la transmisión vertical habla de generalmente mujer infectada que transmite la patología a su bebé o a su embrión. Esto puede ser vía transplacentaria, vía canal de parto, cuando pasa por canal de parto, o por amamantamiento o por leche materna. Ejemplos: virus como el HIV, el citomegalovirus, la rubiola, la hepatitis B, algunas bacterias que se encuentran en la vagina de las mujeres, el HTLV1, etc. Entonces acá tenemos transmisión congénita, lo que habíamos dicho, transmisión vertical, puede ser transplacentaria plura, por ejemplo, rubiola, citomegalovirus, HIV. Por pasaje por canal de parto, cuando el bebé se pone en contacto con las secreciones cérvico-vaginales de la madre y aspira las secreciones, acá se puede contagiar de gonococo, de clamidia, de herpes, de estreptococo beta hemolítico del grupo B, Escherichia cólica 1, etc. Y posparto, cuando ya este bebé ha nacido, puede consumir leche materna e infectarse de HIV, citomegalovirus, HTLV1, o infectarse del cordón umbilical, produciéndose en este bebé tétanos neonatal. Esto se evita con la vacuna que se da a la madre al 7º mes de embarazo, etc. Concepto de patógeno primario y oportunista. Patógeno primario es aquel capaz de producir enfermedad en individuos aparentemente sanos por mecanismos de virulencia propios que lo hacen capaces de evadir la respuesta inmune. Es decir, un patógeno primario, cuando entra en un hospedero, generalmente le produce la infección y esto se puede traducir como enfermedad. En cambio, un patógeno oportunista va a ser capaz de producir enfermedad solo ante factores predisponentes del hospedero. Este hospedero va a ser un hospedero inmunodeprimido. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad de un agente de generar enfermedad. O sea, un agente puede ser más patógeno o menos patógeno. Por ejemplo, un patógeno primario se considera un agente de gran patogenicidad. Es capaz de causar daño siempre que ingresa al hospedero. Un ejemplo, Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. Se ingresa este parásito al torrente sanguíneo, lo más probable es que la persona haga enfermedad de Chagas. Y baja patogenicidad, por ejemplo, sería una bacteria de la flora endógena del tubo digestivo, que se encuentra en equilibrio con la respuesta inmune. Es una bacteria que está en una relación mutualista, no causa daño, pero si, por ejemplo, esta bacteria que está en la luz intestinal ingresa dentro del hospedero por ejemplo, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, con ruptura de las vísceras en peritoneo, esta bacteria que estaba en la luz intestinal como flora habitual, estaba en relación mutualista, acá dentro de este hospedero, en el peritoneo, va a causar peritonitis. ¿Se entiende? Y virulencia es la medida cuantitativa del grado de patogenicidad y se compara entre mismos microorganismos. Por ejemplo, uno podría decir que el virus de la gripe H1N1 es mucho más virulento que el virus de la gripe H3N2. ¿Se entiende? Esto, que es la tasa de replicación de microorganismos, en realidad está dada para que entiendan cuánto demora un microorganismo en ser aislado en los cultivos. Entonces,
La mayoría de bacterias que infectan al hombre se multiplican cada 30 minutos, o sea, se dividen en dos por fisión binaria cada 30 minutos. Por lo tanto, en 24 a 48 horas yo puedo tener cultivos positivos para la mayoría de bacterias que afectan al hombre. Pero fíjense que Mycobacterium tuberculosis demora en dividirse por fisión binaria en dos 24 horas. Por lo tanto, encontrar a esta bacteria en cultivos puede demorar semanas. Bien, algunos microorganismos no se pueden aislar en cultivo, pero yo puedo obtener a la bacteria in vivo, inoculándolo en animales, como se observa para Mycobacterium leprae y Treponema pallidum. Y la mayoría de virus se dividen, en realidad más que dividirse, la mayoría de virus hacen progenie o hacen hijos en menos de una hora en células vivas. Desde el punto de vista epidemiológico se clasifican las enfermedades transmisibles en esporádicas, números bajos de casos en distintas áreas geográficas, es decir, la aparición de un caso en una región determinada y no aparecen más casos. Endémicas, acá sí hay un número bajo de casos, pero en forma constante en un área determinada por condiciones del suelo o climáticas bien definidas. Esto claramente lo vemos en las llamadas micosis sistémicas endémicas, que son hongos que vienen del medio ambiente, en la tierra, en determinadas regiones geográficas donde el hábitat es favorable y que ingresan al hospedero por vía inhalatoria. Entonces, por ejemplo, hay un hongo llamado Histoplasma capsulatum, cuya área endémica es la provincia de Buenos Aires y siempre hay número bajo de casos en forma constante en esas zonas. En cambio, la epidemia es un número de casos más alto de lo normal en un momento del año y se requiere el conocimiento de distintas variables. Y las pandemias es lo mismo que las epidemias, un número de casos más allá de lo normal en amplias áreas geográficas, es decir, cuando la epidemia compromete continentes ya hablamos de una pandemia. Entonces, en estos momentos nosotros estamos en pandemia, estamos en una pandemia, que es la pandemia del COVID-19. Esto para que vean una curva epidemiológica de la situación nacional del dengue. Esto es al 24 de abril de este año. Fíjense que está puesta la semana del 31 de julio hasta la semana 15 del año 2020. Fíjense que hay reportados 43.497 casos con sospecha de dengue o otros arbovirus, 16.822 casos probables y confirmados, sin antecedente de viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que son autóctonos, ¿sí? Que son autóctonos, es decir, que Aedes aegypti infectado vive con nosotros. Y fíjense que hay gran cantidad de casos, por lo tanto nosotros estamos en una epidemia de dengue, de la cual nadie habla. Hasta el momento hay circulación de 3 serotipos, la mayoría son DEN 1, 27% DEN 4 y 3% de DEN 2. Entonces, fíjense bien, estamos en plena epidemia de dengue. Está en descenso ahora porque empezó el frío. Con respecto a los virus respiratorios, se está dando un fenómeno muy interesante. Ya para esta altura tienen que empezar a circular los otros virus respiratorios que son el parainfluenza, el influenza A H1N1, los influenzas A no subtipificados, el metanemovirus, el adenovirus, etc. El sincicial respiratorio que es el BSR. Esto está dividido por grupo etario y semana epidemiológica. El grupo en realidad está dividido por semana epidemiológica del 1 al 14 y lo que podemos observar es que hay claramente un predominio de COVID-19 para los grupos etarios mayores de 15 años. Es decir, en los niños
aunque hay COVID-19, sigue circulando adenovirus, parainfluenza, influenza B, los virus que habitualmente son de la infancia, pero claramente influenza prácticamente no está presente en las edades mayores a 15 años, sino que está todo desplazado por COVID-19. ¿Qué agentes virales están identificados hasta la semana 14? El 71% de las muestras son COVID. Es decir, si uno tuviera que ser estricto, COVID-19 ha desplazado al resto de los virus respiratorios a este momento. Acá tenemos otro gráfico de la distribución de virus respiratorios por semana epidemiológica. Y fíjense, acá nosotros podemos establecer algún tipo de prevalencia. Prevalencia dice tasa entre el número total de individuos con la enfermedad y la población en estudio en un momento puntual o en un periodo. Casos existentes en una determinada población en un determinado momento de tiempo. Es decir, si yo tomo la semana 13, como se ve acá, semana epidemiológica 13-14, la semana epidemiológica 13-14, yo diría que prevalece o hay alta prevalencia de COVID-19 con respecto a los otros virus. ¿Se entiende? O sea, en un momento determinado, semana 13, la mayoría de casos son COVID-19. Y por último, para no olvidarnos de la otra epidemia que estamos sufriendo, es la epidemia de sarampión. Esto es hasta semana 16 del 2020, de la semana 35. Acá tenemos la tasa cada 100.000 habitantes y fíjense que lamentablemente los grupos más afectados son los menores de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el número de menores de 1 año es el más afectado? Es aquel que aún no llegó a la vacuna al año de vida. Por eso se tuvo que cambiar el calendario de vacunación y empezar a vacunar a los niños a los 9 meses y hacer una segunda dosis a los 15 meses. Mientras que en condiciones de no epidemia, la vacunación es a los 12 meses. Y hay que recordar que el sarampión se pasa mal en nenes muy chiquitos. Acá tenemos el otro concepto, incidencia, la tasa entre el número total de casos nuevos de una enfermedad y la población en un estudio en un periodo dado. Número de personas que adquieren una enfermedad en un periodo dado en una población específica. Recuerden que es una tasa. Las tasas son cocientes, no porcentajes. Entonces, acá volvemos a los conceptos de incidencia y de prevalencia. Recuerden, estas preguntas generalmente se toman en los choice. Esto es como, podríamos decir, el recorrido de los microorganismos dentro del hospedero. Entonces, un microorganismo tiene que lograr ingresar, romper una barrera. ¿Cuáles son las barreras? La piel, el tracto respiratorio superior e inferior, el tubo digestivo, etcétera. Esta barrera puede ser rota por el mismo microorganismo porque tiene algún factor de virulencia especial que le permite pasar. O, por ejemplo, si yo tengo alguna herida, yo le facilito al microorganismo su ingreso. Entonces acá tenemos que muchos agentes, influenza, difteria, poliomielitis, shigella dysenteria, pueden infectar estas zonas y de ahí traslocar. Algunos directamente actúan a nivel local y producen daño a nivel local. Por ejemplo, las verrugas, el virus del HPV, el virus del papiloma humano, infecta piel y mucosas y queda en piel y mucosas, no pasa la membrana basal de la epidermis. Otros microorganismos, en cambio, logran pasar, se empiezan a multiplicar en los ganglios regionales, logran diseminarse a órganos del sistema reticuloendotelial como el hígado, el vaso sanguíneo y otros vasos, y a partir de ahí pueden diseminarse a piel, a cerebro, a pulmón, a riñones y glándulas salivales. Esto es lo que nosotros llamamos órganos blancos, es decir,
Generalmente se diseminan a órganos del sistema retículo-endotelial y muchas veces acá el sistema inmune logra pararlos y la persona puede hacer un cuadro asintomático u oligosintomático. Entonces esto es para que te puedan entender que cuando alguien se infecta, me infecté y no tuve síntomas, tuviste suerte, tu sistema inmune logró controlar al agente infeccioso antes de que llegara a su órgano blanco. Ahora, si llega a su órgano blanco, va a producir daño en el órgano blanco. Por ejemplo, si el virus de la rabia llega al encéfalo, morirás de rabia. Si el virus de la polio llega a la motoneurona del asta anterior, harás parálisis. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos que el microorganismo primero se entra y se establece adherencia, utiliza receptores, puede invadir a través del epitelio o no, o quedarse, colonizar y crecer con factores de virulencia propios, infectar, se monta respuesta inmune. Y acá va a depender del agente infeccioso, su toxicidad, si produce toxinas, si es capaz de invadir y producir daño. Y esto puede llegar a generar enfermedad. La enfermedad es la expresión del daño del microorganismo con signos y síntomas. Puede haber respuesta inmune del hospedero o no. Si hay respuesta inmune del hospedero, por ahí la enfermedad es mucho más intensa. Y si no hay respuesta inmune del hospedero, la gente se disemina. Y esto puede tener un desenlace. Puede curarse, puede morir, o el microorganismo sobrevivir y quedar dentro del hospedero y este hospedero seguir portándolo y ser fuente de infección. Bien, esto en realidad nos muestra simplemente qué pasa con la respuesta inmune. Acá son dos personas. En un caso, el microorganismo ingresó al hospedero, se empieza a multiplicar, se monta rápidamente una respuesta inmune. Este hospedero tiene genéticamente particularidades que lo hacen mucho más resistente a la infección. No llega a una cantidad de microorganismos suficientes para producir enfermedad y rápidamente se recupera. Esta persona que hizo una respuesta rápida, montándose una adecuada respuesta inmune, no se enferma. ¿Cómo podemos lograr esto en condiciones actuales? Esto se puede lograr por una gran genética o con una vacuna. Yo al vacunarme, yo puedo promover respuesta inmune precoz y rápida y no me enfermo. ¿Qué pasa en cambio si no tengo tanta suerte o no me vacuné? Acá la respuesta inmune es demorada o es la respuesta inmune que habitualmente vamos a montar pero no nos alcanza, la persona hace signos y síntomas, se enferma y se recuperará o no. Entonces, estos son modelos de infección. Bien, estos se pueden extrapolar a cualquier enfermedad infecciosa que vamos a ver ahora. Y esto tiene que ver en parte con el hospedero y en parte por las características de la gente. Bien, ustedes habrán escuchado que el virus de la gripe produce gripe, pero nadie escuchó hablar de gripe crónica. Bien, porque la característica del virus influenza, el virus causante de la gripe, es de producir cuadros agudos, no causa cuadros crónicos, ¿se entiende? Entonces, muchos microorganismos causan cuadros agudos que se autolimitan en el tiempo o te mataron, o sea, por eso, como se ve acá, hay crecimiento de microorganismos, se producen signos y síntomas compatibles con la enfermedad, recuperación, eliminación de microorganismos. ¿Quiénes hacen enfermedades agudas? O sea, ¿qué agentes hacen cuadros agudos? Ya dijimos virus influenza, virus polio, la difteria, como dice ahí, la tos convulsa, las diarreas por rotavirus, son cuadros siempre agudos. En cambio, hay otros agentes que pueden persistir. O sea, la persona se infecta por primera vez, hace un cuadro clínico, se recupera y queda el microorganismo dentro del hospedero en equilibrio con la respuesta inmune. Esta persona puede seguir eliminándola en forma continua o intermitente. Esto ocurre mucho con los virus de la familia herpes, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus,
Yo me puedo infectar, me puedo enfermar o no, a veces no hace falta que me enferme, me recupero, pero el virus queda en ganglios dorsales, el virus queda en linfocitos B y eventualmente se elimina en forma intermitente. ¿Bien? O no se elimina, pero queda ahí y si la persona por alguna razón se inmunosuprime, pueden reactivar. La otra eventualidad es lo que nosotros llamamos infecciones crónicas, ¿sí? O sea, hay agentes que producen infecciones crónicas. Algunas infecciones crónicas pueden ser crónicas persistentes, latentes o crónicas activas. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con infecciones persistentes latentes? Esto es característica del agente infeccioso. La persona se infecta por primera vez, como se ve acá, la persona se infecta por primera vez y se recupera. El microorganismo se oculta en una célula, generalmente puede ser una neurona del ganglio dorsal, una neurona del trigémino, y cuando en algún momento la respuesta inmune disminuye, vuelve a aparecer, vuelve a producir cuadro clínico y después desaparece. Bien, esto es característica de los virus herpes. ¿Vieron las personas que les salen estas llaguitas en los labios, en los labios? No las aftas, sino los que salen en los labios. Bueno, esos son herpes. Y la persona infectada por herpes sabe que cuando está estresada, cuando toma sol o cuando tiene fiebre le va a salir. Porque esos son causas de disminución de la respuesta inmune muy leve, suficiente como para reactivar al virus. Pero esta persona va a ser capaz de infectar solamente cuando tenga clínica. En el momento que no tiene lesiones, no infecta. ¿Bien? Tasa de morbilidad es otro concepto, cociente entre el número de individuos que padecen la enfermedad, o sea, de los enfermos sobre total de infectados. Incidencia de enfermedad en una población. La de mortalidad, cociente de individuos que murieron sobre el total de enfermos. Incidencia de muerte en una población. Tasa expresa el riesgo o probabilidad que un evento ocurra. Recuerden que las tasas son cocientes. Enfermedad específica e inespecífica. Enfermedad nosocomial. La enfermedad nosocomial es aquella enfermedad que aparece después de las 48 horas de estar en un centro de salud, en un hospital o en un geriátrico, ¿sí? Y que generalmente la persona se infecta y se enferma por gérmenes del lugar. Esto es importante saberlo porque los agentes que generalmente encontramos en los hospitales son mucho más resistentes a antibióticos que los que están en la calle. Por lo tanto, esta persona tiene que recibir antibióticos de amplio espectro, ¿bien? O antibióticos contra gérmenes que sean parte de la flora hospitalaria. Estas enfermedades nosocomiales duran hasta una semana después del alta. Es decir, si un abuelo estuvo internado en un hospital por X causa, se va de alta y vuelve a la casa y al cuarto día hace fiebre, la causa es una enfermedad de origen nosocomial porque todavía no pasó una semana del alta y uno tendría la obligación de trasladar al señor, tomarle las muestras adecuadas, hemocultivos, policultivos, y darle un tratamiento antibiótico de amplio espectro porque si no, lo más probable es que el tratamiento que yo la pueda hacer por boca, por gérmenes comunes, no alcance. Entonces, ¿cómo se evitan las enfermedades nosocomiales? Con higiene de manos, precauciones de barreras máximas, antisepsia cutánea con clorexidina, sino iodopovidona al 10% o alcohol al 70%. Y la otra forma de evitarlas es colocar, en vez de colocar las vías centrales a nivel del cuello, colocarlas en la zona de la subclavia. Bien, acá tenemos una definición de enfermedades infecciosas transmisibles que se transmite de persona a persona o de animales a persona, no transmisible que no se transmite. Por ejemplo,
hay patologías que no se transmiten, que se transmiten, por ejemplo, de animal a persona, pero la persona con esa enfermedad no lo transmite a otra persona, ¿sí? Eso, por ejemplo, es la gripe aviar. La gripe aviar H5N1 se transmite de aves al hombre. El hombre puede hacer una gripe muy grave, pero este hombre no lo transmite a otros hombres. Endógena o exógena, ya vimos, exógena se refiere generalmente a agentes de la propia flora, exógena del medio ambiente. Comunitaria se refiere a las bacterias de la comunidad, de la calle. Intrahospitalaria, del ambiente hospital. La enfermedad puede ser rápida o lenta. ¿Cómo se pueden propagar las enfermedades? A través de un reservorio, hay una puerta de salida, una puerta de entrada, un huésped potencial, forma de transmisión. Todo esto que ven acá, nosotros lo vamos a ver con más detalle para cada microorganismo y para cada patología en general. Entonces, un reservorio puede ser un individuo enfermo, ¿bien? O puede ser un portador de gérmenes, hay reservorios animales o reservorios inanimados. Me puedo transmitirme un agente infeccioso por contacto directo con gotitas que están en las superficies de las mesas, o por lágrimas, o por objetos personales, o por medio de un vector. Y el huésped puede ser un sujeto sano, y acá siempre va a depender del estado de salud en general, la nutrición, herencia y inmunidad. Todo eso ayuda. Y acá tenemos las puertas de entrada y puerta de salida. Siempre es muy importante saber por dónde entra y por dónde sale, porque ambos son la puerta. Si yo sé por dónde entra, puedo prevenir la entrada, y si sé la puerta de salida, puedo prevenir la diseminación del agente. La dinámica de la enfermedad. Bien, entonces, individuo susceptible nunca tuvo contacto con el agente, se infecta. Ingresa por transmisión respiratoria, fecal oral, sexo, etc. Va a haber un periodo de incubación. Es el periodo que va entre la infección y la aparición de síntomas. No siempre hay aparición de síntomas. Recuerden que existen los cuadros asintomáticos. Para muchas enfermedades es así. Cuando aparecen los signos y síntomas, la persona va a consultar. En ese periodo generalmente la persona es un gran diseminador del agente, y en ese periodo sintomático que los pacientes manifiestan síntomas, simplemente es la expresión de la respuesta inmune que está combatiendo al agente infeccioso, que puede ser exitoso o no. Si es exitoso, eso va a depender, bueno, de las cosas particulares del agente, si yo le doy antibióticos, si lo ayudo, etcétera. Y esto puede terminar en la curación, en la muerte, en la curación y que quede inmune, o que la persona no logre eliminar del todo al microorganismo y se convierta en un portador. La dinámica de la contagiosidad, y generalmente la latencia se refiere al intervalo entre el momento de infección y el momento de inicio de contagiosidad. Eso puede variar según el agente. Por ejemplo, en sarampión, el niño es súper contagioso al 10º día del ingreso del microorganismo, aunque recién se brota al día 14, o sea, 4 días antes está contagiando y contagia hasta alrededor de 4 a 5 días después. Bien, entonces uno tiene que saber para cada agente infeccioso la latencia, la contagiosidad, cómo se transmite y cuándo deja de contagiar. O sea, fíjense que es bastante complejo. Postulados de Koch, esto lo vieron seguramente alguna vez, pero si no, los vemos ahora. Los postulados de Koch fueron hechos por el señor Koch, que ya sabemos quién es Roberto Koch, el que descubrió al Mycobacterium tuberculosis. Y estos postulados los hizo trabajando sobre Bacillus anthracis, el agente causal del anthrax. Entonces lo que él decía es que para poder decir que un agente infeccioso es causal de una enfermedad X, yo tengo que encontrar al microorganismo en todos los individuos con la misma enfermedad. Es decir, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, todas las personas con tuberculosis deben tener al bacilo en su interior. Yo tengo que poder recuperar el bacilo y aislarlo en medio de cultivo puro. Esto se puede hacer con Mycobacterium tuberculosis. Yo lo aíslo en un medio de cultivo que se llama medio de Lowenstein-Jensen. Este microorganismo debe causar la misma enfermedad en otro individuo,
Generalmente lo inoculaba en un cobayo y el cobayo también desarrollaba la enfermedad. Y este individuo y el cobayo enfermo, yo tenía que tomar muestra del cobayo enfermo y volver a obtener el microorganismo en cultivo. ¿Bien? O sea, yo puedo llegar a pasar este microorganismo varias veces. Esos son los famosos postulados de Koch. Con algunos agentes no se puede hacer esto porque, por ejemplo, el Mycobacterium leprae no se puede cultivar, Treponema pallidum no se puede cultivar, etc. Diagnóstico microbiológico, esto en realidad lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos bacteriología, pero para que yo llegue al diagnóstico microbiológico de algo, lo más importante es la toma de muestra, conservación y transporte. Yo tengo que tener personal capacitado que tome la muestra adecuada para la patología que estoy buscando y esta muestra debe ser conservada y transportada en forma adecuada para evitar la contaminación tanto de las personas que lo están transportando o de otras personas. Y el diagnóstico se va a basar en la observación del agente o sus partes. Eso es diagnóstico directo. O la observación de la respuesta inmune que se monta frente al agente, que eso es lo que nosotros llamamos búsqueda de anticuerpos o búsqueda de respuesta inmune celular. Pero básicamente el diagnóstico indirecto se basa en la búsqueda de anticuerpos, o sea, de serología. Es decir, pedir una IgM es diagnóstico indirecto. En cambio, ver a una bacteria al microscopio es diagnóstico directo. Aislarlo en cultivos es diagnóstico directo. Las técnicas moleculares son diagnósticos directos, ¿sí? La inmunofluorescencia directa, que detecta antígenos en superficies de tejidos, también es diagnóstico directo. No solamente esto ocurre en el laboratorio, sino que además la persona tiene que interpretar el resultado y elaborar un informe final que va a ser entregado al médico y el médico tiene que interpretar. Muchas gracias.